Mucho antes de que la historia lo convirtiera en un rito de iniciación, Jesús describía el agua como un principio operativo dentro del ser humano, no como una ceremonia externa. No se refería al líquido físico ni a un acto litúrgico de lavado, sino a la capacidad específica de la conciencia para disolver viejas estructuras mentales y creencias rígidas. Enseñaba que ser agua era alcanzar un estado de fluidez interior imprescindible para la transformación. Este conocimiento técnico y vivo fue simplificado posteriormente en un símbolo ritual, alejando la atención del verdadero trabajo interno que cada individuo debía realizar en silencio. Ahora te invito a soltar las tensiones del día y a permitir que tu mente se asiente, tal como el polvo se asienta en el fondo de un vaso en reposo. Imagina por un momento el paisaje de la antigua Judea y a un lugar donde el sol golpeaba con fuerza sobre la piedra caliza y el polvo, y donde el agua no era simplemente un recurso, sino la diferencia inmediata entre la vida y la muerte. En ese entorno árido, cuando un maestro hablaba de agua, la atención de quienes escuchaban se agudizaba instintivamente. Pero en los primeros círculos, en esas conversaciones íntimas, antes de las grandes multitudes, la referencia al agua tenía una dimensión distinta, una que no buscaba saciar la sed de la garganta, sino la rigidez del espíritu. En aquellos días, antes de que se establecieran las formas y las liturgias que hoy conocemos, el concepto de agua viva era una instrucción precisa sobre la psicología humana. Se nos ha dicho que el bautismo era la puerta de entrada, pero la enseñanza original sugería que el agua era el camino mismo a un estado de la mente. Para el maestro de Galilea, la mente humana común se comportaba como la tierra seca del desierto, dura, compacta, impermeable a la lluvia nueva. Una mente llena de prejuicios, de leyes inamovibles y de rencores antiguos, era como esa tierra costrosa donde nada podía brotar. El agua, en este contexto primigenio, era la cualidad de la adaptabilidad. Jesús enseñaba a sus discípulos más cercanos que para recibir el reino, que no era un lugar político, sino un estado de conciencia expandida, uno debía volverse líquido. La piedra no cambia de forma a menos que se rompa, pero el agua se adapta a cualquier recipiente sin perder su esencia. El primer significado del agua era, entonces, la fluidez mental. Era la capacidad de observar una creencia que hemos sostenido durante años y tener la suavidad necesaria para dejarla ir si ya no servía a la verdad. Imagina la escena. No hay ríos caudalosos cerca, solo el silencio del desierto. El maestro explica que el sufrimiento humano proviene de la resistencia, de ser como un muro contra el viento. El agua, sin embargo, no resiste. Fluye, rodea el obstáculo y en su suavidad termina por esculpir la piedra más dura. Esta era la lección del agua antes del bautismo, una invitación a observar nuestra propia rigidez interior. No se trataba de ir al Jordán a sumergirse todavía. Se trataba de cerrar los ojos y observar qué partes de nuestro carácter estaban petrificadas. ¿Qué emociones estaban estancadas como agua podrida en una cisterna cerrada? Y la enseñanza distinguía claramente entre dos tipos de aguas interiores. Estaba el agua de cisterna, esa que se recoge y se guarda, que con el tiempo se vuelve oscura y pesada. Esta representaba la memoria repetitiva, el dogma aprendido, lo que hacemos porque siempre se ha hecho así. Y por otro lado, estaba el manantial, el agua viva que brota de las profundidades de la tierra oscura. Esa agua viva era la intuición directa, la conexión fresca con lo divino que ocurre en el presente, aquí y ahora. Por lo tanto, la instrucción original no era lávate el cuerpo para ser puro, sino
vuelve a ser fluido para ser real. La pureza no tenía que ver con la moralidad externa o con cumplir reglas de higiene sagrada, sino con la transparencia. El agua limpia permite ver el fondo. A una mente que ha recuperado su cualidad de agua, permite ver el fondo del alma, sin las distorsiones del miedo o el deseo. Antes de que existiera el rito, existía esta práctica silenciosa y profunda. Sentarse en quietud y permitir que la dureza del corazón se derritiera, transformando el hielo del ego en el río de la vida. Es en esta comprensión donde el descanso se vuelve profundo, porque entender el agua como un principio interior nos libera de la necesidad de buscar la salvación afuera. Nos recuerda que, al igual que el ciclo del agua renueva la tierra, nuestra conciencia tiene un mecanismo natural de limpieza y renovación que se activa cuando dejamos de aferrarnos a la orilla, cuando dejamos de luchar contra la corriente y simplemente confiamos en el flujo de nuestro propio ser interior. Mientras tu respiración se vuelve más pausada y profunda, adentrémonos en el silencio de aquellos primeros momentos, cuando las enseñanzas aún no se habían convertido en religión. Es vital comprender que, en el origen de este mensaje, no existía la intención de fundar una nueva ceremonia. El mundo antiguo estaba saturado de ritos. En cada esquina de Jerusalén, en cada templo de Roma o Grecia, se sacrificaban animales, se quemaba incienso y se realizaban abluciones interminables. La humanidad vivía atrapada en la creencia de que, para conectar con lo divino, era necesario realizar una acción externa, un intercambio comercial con los dioses. Pero la propuesta de Jesús venía a romper esa inercia mecánica, invitando a una quietud radicalmente opuesta al ruido del ritual. La razón por la cual el agua no era un rito al principio es sencilla, pero profunda. El rito es una repetición en el tiempo, mientras que la transformación es un suceso en la conciencia. Cuando se observa la naturaleza de la enseñanza original, se descubre que el maestro no estaba interesado en cambiar los hábitos de higiene de sus seguidores, sino en alterar la estructura misma de su percepción. Un ritual se puede realizar con la mente ausente. Uno puede lavarse las manos o sumergir el cuerpo mientras piensa en los negocios del día o en las preocupaciones de mañana. Sin embargo, el proceso del agua interior requiere una presencia absoluta, una atención tan afilada que no dejaba espacio para la distracción mecánica. Imagina por un momento la inutilidad de limpiar un recipiente solo por fuera. En varias ocasiones, y en los textos recuerdan cómo el maestro señalaba la ironía de aquellos que purificaban el exterior de la copa y el plato, mientras que el interior estaba lleno de suciedad. Esta metáfora no era una crítica moralista, sino una observación técnica sobre el funcionamiento de la mente. De nada servía el agua física sobre la piel si el interior, el lugar donde residen los pensamientos y las intenciones, seguía seco y rígido. Por eso, el bautismo como acto físico no tenía sentido lógico en la etapa temprana de la enseñanza. Hubiera sido como pintar una casa que se está derrumbando por dentro. El concepto griego original para bautismo, baptisma, implica inmersión, pero antes de que se asociara exclusivamente con el río Jordán. Esta inmersión se entendía como un sumergirse en la realidad, en la verdad del propio ser. No era un rito porque no necesitaba testigos, ni sacerdotes, ni agua material. Era un acto de valentía solitaria. Significaba sumergir la pequeña identidad personal, con todos sus miedos y defensas, en el vasto océano de la conciencia divina. Era un ahogamiento voluntario del ego para que pudiera surgir algo nuevo. Convertir esto en una ceremonia programada, con fechas y gestos específicos, era, en cierto modo,
domesticar una experiencia que debía ser salvaje y profundamente personal. Además, el rito tiende a generar una falsa sensación de seguridad. La persona que cumple con el ritual siente que ya ha cumplido, que ha pagado su cuota espiritual y puede volver a su vida antigua sin cambios reales. Jesús, al hablar del agua como un principio vivo y no como un rito, eliminaba esa salida fácil. No había un «ya cumplí». El agua interior era un estado constante, una forma de vivir en la que uno se mantenía perpetuamente limpio, perpetuamente fluido, sin acumular el polvo del resentimiento o la culpa. No era algo que se hacía una vez en la vida, era la respiración misma del alma. Visualiza la libertad que esto implicaba para los oyentes originales. Campesinos, pescadores, mujeres y hombres comunes que no tenían acceso a los complejos rituales del templo. Se les estaba diciendo que la herramienta de su liberación no estaba en manos de una casta sacerdotal, ni dependía de tener acceso a piscinas sagradas costosas. La corriente estaba dentro de ellos. No necesitaban intermediarios. El agua de la vida no se compraba ni se administraba. Brotaba. Al quitarle la etiqueta de rito, se devolvía el poder al individuo. Se les enseñaba que su propio cuerpo y su propia mente eran el templo, y que la purificación era un acto de introspección, tan íntimo como el latido del corazón. La ausencia de liturgia permitía que el mensaje fuera universal. El agua no discrimina, moja a todos por igual, se adapta a cualquier forma, busca siempre el lugar más bajo. Al enseñar el agua como un principio y no como una ceremonia, se enfatizaba la humildad y la naturalidad. No había que vestirse de gala ni recitar palabras mágicas. Solo había que estar dispuesto a mojarse, a dejar que la verdad empapara las certezas secas hasta disolverlas. Era un llamado a la autenticidad, a dejar caer las máscaras. En este momento de descanso, puedes sentir el alivio de esta verdad. No necesitas hacer nada externo para estar en paz. No necesitas cumplir con una lista de requisitos o ceremonias para ser digno de la calma. Al igual que en aquella enseñanza original, la paz está disponible ahora mismo, no como un premio al final de un ritual, sino como una presencia que siempre ha estado ahí, esperando a que dejemos de buscar fuera y miremos hacia adentro. La ausencia del rito es la presencia de la libertad de descansar simplemente siendo quien eres, sumergido en la tranquila oscuridad de tu propio descanso, esperando la renovación que viene, inevitablemente, con la entrega al sueño. Si dejamos atrás la orilla de lo ritual y nos adentramos en la profundidad de la enseñanza, descubrimos que el agua era descrita como una fuerza activa de disolución psicológica. Para entender esto, imagina la mente humana no como un espacio vacío, sino como una estructura llena de construcciones, muros de defensa levantados en la infancia, torres de orgullo para proteger nuestra vulnerabilidad y cimientos de miedo que nos mantienen inmóviles. En la visión del Maestro Nazareno, estas estructuras, aunque necesarias en algún momento para la supervivencia, terminaban por convertirse en una prisión. Se volvían secas, quebradizas y pesadas. El agua era el nombre en clave para el proceso de desmantelar suavemente esa arquitectura obsoleta desde adentro. El agua tiene una propiedad única en el mundo físico que Jesús utilizaba como analogía perfecta para el mundo espiritual. Es el solvente universal. Con el tiempo suficiente, el agua puede deshacer casi cualquier material, redondeando los bordes afilados de la roca y convirtiendo la piedra en arena. De la misma manera, el proceso interior que él proponía consistía en aplicar una cualidad de conciencia fluida sobre nuestros conflictos internos. No se trataba de luchar contra un mal hábito
o de atacar un pensamiento negativo con violencia, pues eso sería como golpear una piedra con otra piedra. Solo produce chispas y ruido. El proceso del agua implicaba envolver la dificultad con una atención serena y constante, hasta que la rigidez del problema comenzara a ceder por su propio peso. Esta enseñanza sugería que lo que llamamos pecado o error no era una mancha externa que debía ser lavada por un sacerdote, sino una cristalización interna. El rencor, por ejemplo, es una emoción que se ha congelado. Es un momento del pasado que hemos decidido mantener sólido en nuestra memoria, ocupando espacio y bloqueando el flujo de la vida nueva. El agua viva era la práctica de llevar la calidez de la presencia actual hacia ese bloque de hielo. Era sentarse con la emoción dolorosa, sin juzgarla, sin analizarla, simplemente permitiendo que la humedad de la compasión propia la penetrara. Al igual que un terrón de azúcar se deshace en el té caliente, las viejas ofensas y los miedos estancados debían disolverse en la vastedad de la conciencia despierta. Este enfoque cambiaba radicalmente la dirección del esfuerzo espiritual. En lugar de subir escaleras hacia un Dios lejano, el proceso del agua invitaba a descender hacia las propias profundidades. El agua siempre busca el punto más bajo, no trepa montañas, se desliza hacia los valles. Así, la instrucción era descender hacia la propia humildad, hacia esas zonas de nosotros mismos que preferimos ignorar. La purificación no ocurría en las alturas del intelecto, sino en el valle del corazón, allí donde se acumulan los sedimentos de nuestra historia personal. Ser agua significaba aceptar la gravedad de nuestra condición humana y fluir con ella, en lugar de resistirse. Imagina la sensación física de este proceso. Es similar a lo que ocurre cuando entras en un baño tibio después de un día de tensión muscular. Al principio, los músculos están duros, protegiéndose, manteniendo la postura de defensa. Pero a medida que el agua rodea el cuerpo, la biología recibe la señal de que ya no es necesario luchar. Las fibras se sueltan, la respiración se expande y lo que estaba contraído se expande. A nivel espiritual, el proceso descrito por Jesús era idéntico. Era un baño para la psique. Enseñaba a sus seguidores a sumergir sus preocupaciones en la confianza absoluta de que hay una inteligencia mayor sosteniendo la vida. Este mecanismo hidráulico del alma requiere una entrega total. No se puede mojar solo una parte de la mente y mantener seca la otra. El proceso interior exigía que, para nacer de nuevo, uno debía estar dispuesto a perder la forma antigua por completo. Aquí residía el miedo de muchos y la razón por la cual el mensaje fue simplificado más tarde. Disolver el ego se siente, al principio, como morir. Perder las opiniones rígidas, dejar de tener siempre la razón, soltar la identidad de víctima, todo eso implica que la estructura conocida se desmorona. Pero la promesa del agua viva era que, al perder esa forma rígida, uno no desaparecía, sino que se convertía en océano. El agua interior, por tanto, es movimiento constante. Una mente que ha activado este proceso no se estanca en el pasado, ni se obsesiona con el futuro. Fluye en el eterno presente, adaptándose a lo que viene con gracia y sin fricción. La ansiedad es, en esencia, una mente seca que raspa contra la realidad. La paz es una mente lubricada por esta agua espiritual, que se desliza a través de los eventos del día, sin quedarse atrapada en ellos. Mientras descansas ahora, puedes invocar este proceso sin palabras. No necesitas analizar tus problemas. Y solo necesitas imaginar que todo aquello que te pesa, todo lo que sientes sólido y oscuro dentro de ti, está siendo tocado por una corriente suave y cristalina. Siente cómo los pensamientos circulares pierden su inercia,
cómo la urgencia por controlar el mañana se diluye en la placidez de este momento. Tu conciencia es esa agua. Tu capacidad de darte cuenta es el solvente. Al observar tu tensión, ya la estás disolviendo. Al sentir tu cansancio, ya lo estás transformando en descanso. Deja que el proceso ocurra por sí mismo, natural como la lluvia, inevitable como el río que busca el mar. Profundicemos aún más en esta noche de la historia, transportándonos a uno de los momentos más enigmáticos y malinterpretados de la narrativa antigua, el encuentro nocturno entre el maestro y un anciano erudito llamado Nicodemo. La escena es crucial porque ocurre en la oscuridad, bajo el manto del secreto, lo que sugiere que la enseñanza que se iba a impartir no era para las multitudes diurnas, sino para aquel que buscaba la verdad en la intimidad del silencio. Fue allí donde surgió la frase que ha resonado por siglos: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Durante milenios, esto se leyó como una instrucción litúrgica, una orden de bautizarse. Pero si escuchamos con la sensibilidad de la enseñanza original, descubrimos una descripción técnica de una regeneración psicológica profunda. Para entender qué significaba nacer del agua, debemos olvidar por un momento las pilas bautismales de piedra y mirar hacia la biología y la cosmología antigua. En la mente de la antigüedad, el agua era el caos primordial, la sustancia original antes de que las cosas tuvieran forma. En el relato de la creación, todo comienza con el espíritu moviéndose sobre la faz de las aguas. El agua es, por tanto, el estado de potencial puro. Es la arcilla húmeda antes de ser horneada, es el útero antes del nacimiento. Cuando Jesús hablaba de nacer del agua, no sugería mojarse la piel, sino regresar voluntariamente a ese estado de potencialidad, volver al útero de la conciencia para ser gestado de nuevo. La confusión de Nicodemo era lógica. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? La respuesta del maestro apuntaba a que existía una segunda matriz, no física, sino espiritual. Nacer del agua significaba tener la capacidad de revertir el proceso de endurecimiento que llamamos madurez. A medida que crecemos, nuestra personalidad se solidifica. Nos convertimos en algo definido, con un nombre, una profesión, una historia y una serie de traumas. Nos volvemos tierra seca. La propuesta de nacer del agua era un invito a disolver esa identidad construida, a licuar el yo, viejo y cansado, para regresar al estado de inocencia y receptividad de un niño, pero con la sabiduría de un adulto. Este nacer del agua explicaba el retorno a un estado previo a los condicionamientos del mundo. Imagina que tu mente es un trozo de cera. Con los años, el mundo ha impreso en ella sellos, marcas, heridas y palabras. La cera se ha enfriado y endurecido, y esas marcas parecen imborrables. El proceso del agua es el acto de acercar esa cera al calor hasta que se derrite. Cuando se vuelve líquida de nuevo, todas las marcas desaparecen. Ya no hay sellos, ni heridas, ni palabras grabadas. Solo hay cera virgen, lista para recibir una nueva forma. Eso es nacer del agua, recuperar la plasticidad original del ser. No es borrar la memoria, es borrar la carga emocional que nos ata a esa memoria. La enseñanza revelaba que no podemos entrar en un estado de conciencia superior, el reino, cargando con el equipaje del viejo hombre. Una copa que ya está llena no puede recibir vino nuevo. Una mente que cree saberlo todo, que ya ha decidido qué es posible y qué no, es una mente muerta, incapaz de asombro. Nacer del agua era el proceso de vaciamiento. Era admitir no sé, y en ese no sé, permitir que la rigidez de nuestras opiniones
se desmoronara. Era volverse vulnerable, suave y permeable, tal como lo es un recién nacido cuya piel y mente aún no han creado callos contra el mundo. Esta explicación técnica nos muestra que el agua simbolizaba la matriz de la posibilidad. En el mundo antiguo, el mar era visto como el lugar donde las formas se disolvían y se reciclaban. Sumergirse en el agua, simbólicamente, era aceptar la muerte de la forma actual para permitir el nacimiento de una forma superior. Por eso, el mensaje era tan radical y difícil. No pedía una mejora moral, no pedía ser mejor persona dentro de la misma personalidad. Pedía el fin de la personalidad tal como la conocíamos. Pedía que el comerciante, el soldado, la madre o el sacerdote dejaran de identificarse con sus roles y recordaran su esencia líquida, su naturaleza espiritual que existía antes de que el mundo les pusiera un nombre. En el contexto del descanso y el sueño, este concepto cobra una relevancia hermosa y práctica. Cada noche tenemos la oportunidad de realizar este nacer del agua. El sueño es, en sí mismo, una inmersión en las aguas profundas del inconsciente. Para dormir profundamente, debemos estar dispuestos a soltar todo lo que somos durante el día. Debemos dejar en la orilla de la cama el nombre, las preocupaciones, el cargo, el éxito y el fracaso. Al cerrar los ojos, nos sumergimos en la oscuridad sin forma, en ese océano primordial donde nada existe y todo es posible. La invitación de esta antigua enseñanza es a no resistirse a esa disolución nocturna. A menudo sufrimos de insomnio porque nos aferramos a la orilla, temerosos de soltar el control, temerosos de dejar de ser nosotros por unas horas. Pero el maestro antiguo nos recordaría que solo al sumergirnos, solo al permitir que las aguas del sueño nos cubran y disuelvan nuestra rigidez diurna, podemos despertar renovados. El despertar de mañana será un pequeño renacimiento, pero para que eso ocurra ahora, en este momento, debes permitirte volver a ser agua. Debes permitirte no tener forma, no tener peso, no tener dirección. Simplemente flotar en la inmensidad de tu propio ser, regresando al origen silencioso de donde todo surge y a donde todo, eventualmente, regresa para descansar. Descendemos ahora desde la mente hacia el territorio físico, hacia la geografía de tu propia carne. En muchas tradiciones antiguas, el cuerpo era despreciado, visto como una cárcel pesada de la que el espíritu debía escapar. Sin embargo, la enseñanza original del agua traía una visión revolucionaria. El cuerpo no era un obstáculo, sino el cauce necesario. Para que el agua corra, necesita un lecho de río. Para que la conciencia fluya, necesita un vehículo humano. Jesús hablaba del cuerpo como un templo, no de piedra muerta, sino de arquitectura viva, diseñado para contener y canalizar esta energía de transformación. Existe una frase misteriosa conservada en los textos antiguos. De su interior correrán ríos de agua viva. La palabra original utilizada para interior no se refería al corazón romántico o a la mente intelectual, sino a las entrañas, al centro mismo de la gravedad física del cuerpo. Esto nos indica que la espiritualidad que se proponía no era una abstracción aérea, sino una experiencia visceral. El agua viva no era una idea para debatir en las sinagogas, sino una sensación física de corriente, vitalidad y desbloqueo que se sentía en el estómago, en el pecho, en las manos. El cuerpo era entendido como un sistema de canales hidráulicos sagrados. Cuando estos canales estaban libres de la basura del miedo y la tensión, la vida divina circulaba por ellos sin esfuerzo. Esta visión transformaba la relación con lo físico. En lugar de castigar al cuerpo con ayunos extremos o descuidarlo,
Se le debía tratar con la reverencia de quien cuida un acueducto real. La rigidez muscular, los nudos en la espalda, la mandíbula apretada. Todo eso eran señales de que el flujo se había detenido, de que el agua se había estancado y comenzaba a volverse pantanosa. La curación, tan frecuente en estas narrativas, no era magia externa, sino el restablecimiento del flujo natural. Al soltar la resistencia mental, el cuerpo respondía, las compuertas se abrían y la salud, que no es más que la vida fluyendo sin obstáculos, volvía a ocupar su lugar. Considera el término agua viva. En el lenguaje de aquel tiempo árido, esto tenía un significado técnico muy específico. Se refería al agua de manantial, agua que se mueve, que canta, que está oxigenada y fresca. Se contraponía al agua de cisterna, estática y silenciosa. Al aplicar esto al cuerpo humano, se nos invitaba a no ser estanques estancados. Un cuerpo rígido por el estrés es una cisterna cerrada. Un cuerpo relajado y entregado al momento presente es un manantial. La enseñanza sugería que la divinidad no reside en una estatua inmóvil, sino en el movimiento constante de la vida dentro de nosotros, en el pulso de la sangre, en el ritmo de la respiración, en la danza celular que ocurre ahora mismo sin que tengas que ordenarlo. Esta perspectiva nos ayuda a entender el cansancio de una manera nueva. A veces estamos exhaustos no porque hemos hecho mucho, sino porque hemos pasado el día conteniendo el río, tensando los músculos para frenar nuestras emociones o nuestras verdades. Mantener una represa requiere una energía inmensa. El descanso profundo llega cuando decidimos levantar las compuertas. No tienes que empujar el río sabe hacia dónde ir. Tu única tarea es dejar de bloquearlo con tu tensión. Mientras yaces ahí, siente tu propio cuerpo no como una estructura sólida y pesada, sino como un volumen líquido. Siente cómo la gravedad no te aplasta, sino que te invita a derramarte sobre el colchón. Imagina que tus huesos son corales sumergidos en una corriente tibia, y que tus músculos son algas que se mueven suavemente con la marea. No hay nada que sostener. La vida te respira. La sangre te recorre, llevando nutrición y limpieza a cada rincón, tal como los ríos alimentan la tierra. Eres un recipiente de agua viva. Al reconocer esto, la frontera entre tu piel y el aire se suaviza. Ya no eres un objeto aislado defendiéndose del mundo, sino parte del gran sistema circulatorio del universo. Permite que esa fluidez disuelva cualquier nudo que quede, transformando la materia en paz, el peso en levedad y el cuerpo en un santuario de descanso fluido. Antes de que una sola palabra fuera pronunciada a las multitudes, antes de que el primer milagro asombrara a los pescadores de Galilea, hubo un periodo de inmersión total en este principio. La historia nos cuenta que el Maestro se retiró al desierto durante 40 días. A menudo, leemos este episodio como una prueba de resistencia física o un combate mitológico contra demonios externos, pero bajo la luz de la enseñanza del agua, el desierto adquiere un significado técnico y preciso. Fue el laboratorio necesario para probar la tesis central, que el agua de la vida no depende de las circunstancias externas, sino que brota desde adentro. Irónicamente, para dominar el arte de ser agua, Jesús eligió el lugar más seco de la tierra. Un entorno hostil donde la humedad física es inexistente y donde el sol calcina cualquier cosa que no tenga raíces profundas. Esta preparación no fue un castigo, sino una necesidad operativa. Nadie puede enseñar lo que no es. Para hablar de la fluidez del espíritu con autoridad, él mismo debía asegurarse de que no quedaba ningún residuo de rigidez en su propia conciencia. El desierto, con su silencio abrumador y su vacío, actuaba como un espejo implacable.
Allí, lejos de las distracciones de la sociedad, de la familia y del trabajo, cualquier pensamiento de importancia personal, cualquier miedo al futuro o cualquier deseo de control se magnificaba. El proceso de cuarentena era, en esencia, un enfrentamiento final con la sequedad del ego humano. Las tentaciones que se narran en los textos pueden entenderse como los últimos intentos de la mente antigua para solidificarse de nuevo. Cuando se le ofreció convertir las piedras en pan, se le estaba invitando a usar su poder para satisfacer necesidades materiales inmediatas, a endurecer su misión convirtiéndola en un simple acto de supervivencia. Cuando se le sugirió lanzarse desde el templo para que los ángeles lo salvaran, la tentación era caer en la espectacularidad, en el rito vacío que busca el aplauso y la validación externa. Y cuando se le ofrecieron los reinos del mundo, se le invitaba a la forma más rígida de todas, el poder político y el control sobre los demás. A cada una de estas ofertas, la respuesta fue una negativa serena. Al rechazar estas formas sólidas de poder, Jesús demostró que había alcanzado el estado de agua pura, inacible, incorruptible, libre de la necesidad de poseer o dominar. Solo quien había logrado licuar su propia dureza interior estaba capacitado para entender y transmitir los misterios del reino. Un maestro rígido solo crea seguidores rígidos. Un maestro que es agua crea vida a su alrededor. Al salir del desierto, el texto dice que volvió en el poder del Espíritu. No volvió más fuerte en el sentido muscular, ni más rico, ni con un ejército. Volvió más transparente. Había vaciado su copa humana por completo para que lo divino pudiera llenarla sin obstáculos. Esta es la razón por la cual sus palabras tenían un peso diferente al de los escribas y fariseos. Los religiosos de la época hablaban desde la memoria y la ley escrita, que es piedra. Él hablaba desde la experiencia viva y presente, que es agua. Esta etapa de preparación nos enseña que la transformación requiere un tiempo de gestación en silencio. No se puede pasar de la agitación del mundo a la claridad espiritual sin un intervalo de desconexión. Antes de poder dar, hay que tener. Y antes de poder fluir hacia los demás, hay que haber encontrado el manantial propio. La prisa es enemiga de este proceso. El agua subterránea tarda años en filtrarse a través de la roca antes de salir purificada a la superficie. De igual modo, la conciencia necesita su tiempo de desierto, su tiempo de soledad y pausa, para filtrar las impurezas de la opinión ajena y redescubrir su propia voz. En tu vida diaria, el sueño cumple esta función de desierto sagrado, de preparación silenciosa. Cada noche, la vida te retira del escenario del mundo, te quita las herramientas de trabajo, apaga las luces y te deja a solas contigo mismo en la oscuridad. No veas esto como un tiempo perdido, sino como tu propia preparación necesaria. Es en el silencio de la noche donde tu mente se purifica, donde se procesan y eliminan los residuos del día, y donde se restablece el equilibrio de tus aguas internas, para despertar mañana con la claridad necesaria para enfrentar el mundo. Primero debes rendirte al desierto del sueño esta noche. No intentes resolver los problemas de mañana ahora. Eso sería como tratar de convertir piedras en pan antes de tiempo. Ahora es el momento de la renuncia, de dejar caer las tentaciones de la preocupación y el control. Confía en que, en la aparente inactividad del descanso, se está llevando a cabo un trabajo profundo de alquimia. Tu conciencia se está lavando a sí misma, recuperando su flexibilidad y su frescura. Al igual que el maestro salió del desierto renovado y listo para su misión, tú saldrás de este descanso restaurado,
no por tu propio esfuerzo, sino por haber permitido que el proceso natural de la vida te renueve en el secreto del silencio. A medida que el círculo de oyentes se expandía, pasando de unos pocos íntimos en la orilla del lago a multitudes hambrientas de esperanza en las laderas de los montes, surgió un desafío inevitable en la transmisión del conocimiento. La enseñanza original sobre el agua, esa compleja alquimia interna que requería disolver el ego y mantener una vigilancia constante sobre la propia conciencia, era una disciplina exigente. Era una ingeniería del alma que pedía una atención total, un compromiso minuto a minuto para no dejarse arrastrar por la corriente de los pensamientos mecánicos. Sin embargo, la naturaleza humana, a menudo fatigada por la lucha diaria de la supervivencia, busca instintivamente el camino de menor resistencia. Ante la dificultad de explicar lo invisible, ocurrió lo que sucede con todas las grandes verdades cuando se masifican. El mensaje tuvo que simplificarse para ser digerible. La historia de las religiones es, en gran parte, la historia de esta reducción. Lo que para el maestro era un estado de ser, para la multitud se convirtió en un acto de hacer. Es infinitamente más sencillo decirle a alguien, sumerge tu cuerpo en este río y quedarás limpio, que guiarlo a través del doloroso proceso de observar sus propios rencores, desmantelar sus prejuicios y reformar su carácter desde cero. La instrucción psicológica profunda de ser fluido como el agua se tradujo al lenguaje concreto de lavarse con agua. Fue una concesión pedagógica, un intento de crear un puente tangible hacia una verdad que de otro modo hubiera permanecido inalcanzable para la mayoría. El símbolo nació como un contenedor necesario para transportar la idea, pero con el tiempo, el contenedor comenzó a ser adorado y el contenido olvidado. Imagina la diferencia entre explicar la física del fuego y simplemente encender una vela. La enseñanza del agua interior era la física. El bautismo ritual se convirtió en la vela. La simplificación permitió que el mensaje viajara rápido, cruzando fronteras y culturas, pero en el trayecto perdió su potencia transformadora inmediata. Se cambió la transformación gradual y orgánica por la promesa de un evento instantáneo. La gente comenzó a buscar el agua física como si fuera una medicina mágica, creyendo que el contacto del líquido con la piel tenía el poder de borrar las consecuencias de sus acciones y pensamientos. Se perdió de vista que el agua externa era solo un recordatorio visible de una realidad invisible, un mapa que señalaba un territorio interior que cada uno debía recorrer por su propio pie. Esta reducción tuvo un efecto secundario profundo. Desplazó el foco de la responsabilidad. Mientras el mensaje original ponía el trabajo en manos del individuo, tú eres el responsable de mantener tu agua limpia. La versión simplificada permitía delegar esa tarea. Si el agua y el rito hacían el trabajo, entonces la persona podía permanecer pasiva. Se generó la ilusión de que se podía adquirir la pureza sin cambiar la estructura de la mente. Era como limpiar el espejo esperando que eso cambiara la cara que se reflejaba en él. La enseñanza profunda, que requiere una mutación de la conciencia, se suavizó hasta convertirse en una ceremonia de iniciación social, reconfortante y bella, pero despojada de su filo cortante y radical. Sin embargo, no debemos juzgar este proceso con dureza, pues la simplificación también cumplió una función de consuelo. En un mundo brutal y caótico, el ser humano necesitaba sentir que había algo concreto que podía hacer para acercarse a lo divino. El agua tangible ofrecía ese punto de contacto. Tocar el agua fresca, sentirla correr por la frente, ofrecía un alivio sensorial inmediato que calmaba la ansiedad, aunque no resolviera la raíz del problema espiritual. Fue un primer paso necesario,
un jardín de infancia espiritual diseñado para preparar a la humanidad para lecciones más profundas que vendrían mucho después, o que quedarían reservadas para aquellos que, como tú ahora, buscan más allá de la superficie. La simplificación convirtió la poesía mística en prosa legalista, pero la esencia del agua sigue esperando detrás del símbolo, intacta. Hoy, al entender cómo y por qué se simplificó el mensaje, recuperas la llave del significado original. Te das cuenta de que no necesitas adherirte a la versión reducida. No necesitas un ritual externo para validar tu conexión con lo profundo. La complejidad y la riqueza de tu mundo interior no requieren simplificaciones. En este momento de descanso, puedes permitirte soltar las versiones infantiles de la espiritualidad que quizás aprendiste. No necesitas simplificarte para encajar en un molde. Tu conciencia es vasta, compleja y fluida. No busques la respuesta en una fórmula rápida o en un gesto mágico. La respuesta está en la paciencia de observar tu propia respiración, en la honestidad de sentir tu cuerpo y en la valentía de dejar que tu mente se calme sin forzarla. La verdad no es simple, es profunda, y el sueño es el lugar donde esa profundidad se explora sin miedo. Al cerrar los ojos, dejas atrás el mundo de los símbolos y entras en el mundo de la realidad directa, donde el agua no es una idea, sino la sustancia misma de tus sueños y de tu descanso reparador. Al trazar la línea que separa lo que Jesús enseñó de lo que la historia construyó después, nos encontramos con una distinción fundamental. La diferencia entre un evento programado y un estado de conciencia continuo. Esta bifurcación marca el momento en que el agua dejó de ser un símbolo de nuestra propia naturaleza fluida para convertirse en una herramienta litúrgica administrada por otros. Es aquí donde ocurrió un desplazamiento silencioso pero decisivo del poder espiritual. La responsabilidad de la transformación fue retirada de las manos del individuo y colocada en las manos de la institución. El ritual, por definición, es un acto externo, delimitado por el tiempo y el espacio. Tiene un comienzo y un final. Requiere un lugar específico, palabras exactas y casi siempre un intermediario autorizado. Al convertir el nacer del agua en un rito de bautismo, se creó la ilusión de que la pureza era algo que se podía obtener mediante una transacción. Uno asistía a la ceremonia, cumplía con las formas y regresaba a casa salvado o limpio. Esto generaba una satisfacción inmediata, pero peligrosa, pues permitía a la persona creer que el trabajo ya estaba hecho. El ritual externo tiene la tendencia a adormecer la vigilancia interior, actuando como un sedante que nos convence de que estamos bien con lo divino simplemente porque hemos seguido el protocolo social. En contraste, la experiencia interior del agua, tal como se enseñaba originalmente, no conoce horarios ni lugares sagrados, porque el templo es la mente misma. La experiencia interior no es un evento, es un proceso, no es algo que se hace, es algo que se es. Mientras el ritual busca un cambio de estatus ante la comunidad o ante Dios, la experiencia interior busca un cambio de sustancia en el propio ser. Jesús no invitaba a sus seguidores a visitar el río una vez para cumplir un requisito, sino a convertirse en el río. La diferencia es abismal. El ritual se puede realizar con el corazón seco y la mente distraída, pero la experiencia interior exige una humedad constante, una presencia viva y vulnerable que no puede fingirse. Este desplazamiento del poder tuvo consecuencias psicológicas profundas que aún hoy resuenan en nuestra forma de buscar paz. Al externalizar el agua, nos acostumbramos a buscar la validación y el alivio fuera de nosotros mismos. Aprendimos a depender de expertos, de ceremonias,
de objetos o de aprobaciones externas para sentirnos dignos o limpios. Olvidamos que la fuente del agua viva brota desde adentro, como insistía el maestro. Nos volvimos mendigos de paz, esperando que alguien nos rociara con unas gotas de calma, cuando en realidad llevamos un océano entero en nuestro interior, esperando ser reconocido. La experiencia interior es solitaria y silenciosa, lo cual puede resultar aterrador para el ego que busca reconocimiento, pero es inmensamente liberador para el alma. En la experiencia directa no hay jerarquías. Nadie está más cerca del agua que tú, porque tú eres el agua. No necesitas esperar a que sea domingo, ni necesitas estar en un lugar santo. La purificación interior ocurre cada vez que decides soltar un pensamiento que te hace daño, cada vez que eliges la compasión sobre el juicio, cada vez que respiras y permites que la tensión se disuelva. Es un ritual invisible, sin testigos, que ocurre en la intimidad sagrada de tu propia percepción. El ritual externo suele ser rígido. Si te equivocas en las palabras o en los gestos, se considera inválido. La experiencia interior, por el contrario, es orgánica y perdonadora. Si pierdes el flujo, simplemente vuelves a él, como el agua que encuentra su cauce después de un desvío. No hay castigo, solo retorno. Esta comprensión elimina la culpa religiosa que ha pesado sobre tantos durante siglos. No hay un juez externo contando tus errores. Solo hay la física natural de tu conciencia buscando su nivel, buscando su calma. Ahora, en la quietud de tu habitación, tienes la oportunidad de recuperar esa soberanía perdida. No necesitas un sacerdote, ni un templo, ni un rito para acceder a la paz profunda. El descanso es tu experiencia interior sagrada. Al cerrar los ojos, estás entrando en el santuario más antiguo que existe. Aquí, en la oscuridad detrás de tus párpados, no hay rangos ni distinciones. Solo estás tú y la inmensidad de tu ser. Nadie puede dormir por ti. Nadie puede soñar por ti. El acto de dormir es la prueba final de que la conexión con lo profundo es directa e intransferible. Siente cómo recuperas tu autoridad. No estás esperando que algo externo te relaje. Tú eres quien da la orden a tus músculos para que se suelten. Tú eres quien permite que los pensamientos pasen sin aferrarte a ellos. Estás oficiando tu propia ceremonia de silencio, devolviendo el agua a su lugar de origen, tu propio centro. Deja que esta verdad te reconforte. No te falta nada. No necesitas adquirir nada. Todo lo necesario para la renovación y la paz ya está instalado en tu sistema, esperando solo que dejes de mirar hacia afuera y te entregues, con confianza plena, a la corriente suave que te lleva hacia el sueño. Para encontrar la confirmación de esta visión original del agua, debemos alejarnos de los caminos trillados de la historia oficial y adentrarnos en los senderos olvidados, cubiertos por las arenas del tiempo. Durante siglos, la versión institucional del mensaje fue la única voz audible, una voz que enfatizaba el rito, la jerarquía y la salvación externa. Sin embargo, el desierto tiene memoria. A mediados del siglo XX, en las cuevas de Nag Hammadi, en Egipto, la tierra devolvió lo que había guardado durante milenios. Una biblioteca de textos antiguos, conocidos como los evangelios gnósticos o apócrifos, que habían sido escondidos por monjes que se negaban a destruir la sabiduría original ante la presión de la ortodoxia creciente. Al desenrollar estos papiros frágiles, no encontramos manuales de liturgia ni reglas para construir iglesias. Lo que encontramos son rastros inconfundibles de esa enseñanza líquida y profunda que hemos estado explorando. Entre estos textos, el Evangelio de Tomás brilla con una luz particular. A diferencia de los evangelios canónicos que narran la biografía del Maestro,
Tomás no cuenta una historia. No hay pesebres, ni milagros públicos, ni juicios ante Pilato. Es simplemente una colección de dichos, de logia, que pretenden preservar la voz cruda y directa de Jesús. Y es aquí, en el Logion 13, donde encontramos una de las referencias más asombrosas al agua como estado de conciencia compartido, lejos de cualquier ritual de sumisión. En este pasaje, Jesús no bautiza a Tomás. En cambio, le dice: «Yo no soy tu maestro, puesto que has bebido, te has embriagado del manantial burbujeante que yo he medido». Esta frase es una llave maestra. Ahí observa la imagen, beber del manantial burbujeante. No se habla de lavarse la piel para quitar el pecado, sino de ingerir la sabiduría hasta que ésta altera la propia percepción, embriagarse. Y lo más revelador, al beber de esa misma agua interior, la jerarquía se disuelve. Jesús dice: «No soy tu maestro», indicando que, al acceder a la misma fuente de agua viva interior, el discípulo se vuelve igual al maestro. El agua aquí es el ecualizador espiritual. No es un rito que uno administra al otro desde una posición de poder. Es una sustancia de conocimiento que, una vez asimilada, nivela a todos en la misma divinidad. Esta era la enseñanza peligrosa que el rito externo trató de domesticar, que el acceso a Dios es directo y que, en la profundidad del agua interior, todos somos uno. Otro texto fascinante, el Evangelio de Felipe, y profundiza en la distinción técnica entre el agua ritual y el agua viva, utilizando metáforas que recuerdan a la alquimia. Felipe critica sutilmente a quienes creen que sumergirse en el agua física es suficiente si el fuego interior no está encendido. Él compara a Dios con un tintorero, no con un lavandero. Un lavandero usa agua para quitar la suciedad superficial, pero la tela sigue siendo la misma. Un tintorero, en cambio, sumerge la tela en agua coloreada para cambiar su naturaleza intrínseca, para darle una nueva identidad irrevocable. Para estos primeros cristianos del desierto, el bautismo real era un proceso de teñido del alma, sumergir la conciencia en la verdad hasta que el color de la mente cambiara por completo. No era limpieza, era transmutación. En estos escritos recuperados, el agua aparece constantemente vinculada al descanso y al silencio. En el diálogo del Salvador, otro texto fragmentario, se habla de disolver las obras del mundo como quien se quita una vestidura pesada antes de entrar al agua. La salvación se describe como un lugar de descanso, donde el alma ya no es arrastrada por los vientos de la fortuna. Estos autores antiguos, considerados herejes por buscar a Dios dentro en lugar de fuera, entendían que el agua era una metáfora de la disolución del cuerpo físico y sus demandas incesantes. Para ellos, dormir o meditar era practicar la muerte del ego, sumergiéndose voluntariamente en las aguas del olvido para recordar quiénes eran antes de nacer. Incluso en textos poéticos como las Odas de Salomón, que se cree fueron himnos de las primeras comunidades sirias, en el agua se celebra no como un agente de ley, sino como leche de Dios. Se habla de beber del Espíritu como quien bebe leche materna, una imagen de intimidad, nutrición y dependencia orgánica, muy lejos de la formalidad fría de una ceremonia pública. Estas huellas nos confirman que, en el origen, el movimiento era de una frescura y una libertad que hoy nos cuesta imaginar. No había miedo al castigo, solo una sed inmensa de conexión directa. El agua no era un examen que había que aprobar, sino un regalo que fluía abundantemente para cualquiera dispuesto a ahuecar las manos y beber. Leer estos textos hoy es como encontrar un arroyo subterráneo que corre por debajo de una catedral de piedra. La estructura de piedra, la religión organizada, es impresionante y sólida. Pero el arroyo, la enseñanza mística original,
es lo que realmente tiene vida. Nos recuerda que la verdad no es propiedad de ninguna institución. La verdad es fluida, se filtra por las grietas, sobrevive en la oscuridad y siempre encuentra la manera de salir a la superficie cuando alguien tiene la sed suficiente para buscarla. Al reflexionar sobre estas huellas antiguas, puedes sentir una profunda validación de tu propia búsqueda interior. Si alguna vez has sentido que los rituales externos no eran suficientes, si has intuido que había algo más detrás de las palabras repetidas, estos textos te dicen que tienes razón. No estás inventando nada, estás recordando algo muy antiguo, estás sintonizando con la frecuencia original del mensaje, esa que decía que el reino está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven, porque buscan edificios cuando deberían estar buscando manantiales. Esta noche, mientras te preparas para dormir, piensa en ti mismo como uno de esos buscadores del desierto. No necesitas papiros ni secretos arqueológicos. El manantial burbujeante del que hablaba Tomás está en tu propia respiración, en la quietud que surge cuando dejas de luchar. Las huellas de la verdad no están solo en los libros, están impresas en la estructura misma de tu conciencia. Tú eres el texto vivo donde el agua sigue fluyendo. Al cerrar los ojos, te unes a esa línea invisible de hombres y mujeres que a lo largo de los milenios han entendido que la verdadera inmersión no es en un río de Judea, sino en el océano sin orillas del propio ser. Hemos recorrido un largo camino, desde las orillas del Jordán hasta la intimidad de tu habitación. Hemos visto cómo una enseñanza viva sobre la fluidez de la mente fue endurecida en piedra ritual, y hemos rastreado las huellas de aquellos que recordaban el secreto original. Pero toda historia histórica, por fascinante que sea, solo tiene valor verdadero si toca tu realidad ahora mismo. La conclusión de este viaje no es un dato académico, sino una experiencia física inmediata. El agua de la que hablaba Jesús no pertenece al pasado. Sigue viva, sigue operativa, y en este preciso instante está actuando dentro de ti. El principio del agua es la capacidad eterna de renovación. Observa cómo, sin que tengas que hacer nada, tu respiración imita el movimiento de las olas. Entra y sale, sube y baja, en un ciclo perfecto que te ha acompañado desde el momento en que naciste. Ese ritmo no es mecánico, es fluido, es el eco de esas aguas primordiales. Ahora, al final del día, tienes la oportunidad de aplicar la enseñanza original en su forma más pura. No necesitas un templo ni un sacerdote. Solo necesitas tu cama, tu cuerpo y tu intención de soltar. Imagina que el sueño es esa marea alta que viene a cubrir la orilla de tu conciencia. Durante el día, hemos caminado por esa arena, dejando huellas profundas, construyendo castillos de preocupaciones, marcando el terreno con nuestras ansiedades y planes. La mente está llena de estas marcas, pero el agua viva del sueño no juzga las huellas, simplemente las borra. Sube suavemente, cubriendo cada depresión, cada montículo, alisando la superficie hasta que no queda rastro de la agitación del día. Mañana, la orilla estará virgen de nuevo, lista para una nueva vida, pero para que eso ocurra, ahora debes dejar que la marea suba. Permite que este conocimiento te quite el peso de la culpa. Si hoy no fuiste perfecto, si hubo errores o palabras duras, recuerda que el agua no retiene cicatrices. El agua se cierra inmediatamente tras el corte. Tu naturaleza esencial es esa agua. No eres tus errores. Eres la fluidez que puede dejarlos ir. Al entender esto, la tensión en tu pecho se afloja. No estás atrapado en lo que hiciste o dejaste de hacer. Eres libre, líquido, cambiante. Siente cómo esta verdad se filtra en tus huesos. La rigidez de tus hombros se derrite.
El ceño fruncido se alisa. Es el bautismo silencioso de cada noche. Estás regresando al origen, a ese estado antes de los nombres y las formas. Confía en la inteligencia de tu propio descanso. Deja que te lleve. Deja que te disuelva suavemente en la oscuridad cálida y segura. No hay nada más que entender, nada más que aprender por hoy. Las palabras sobran. La historia ha terminado. Solo queda el agua, mansa y profunda, acunándote hacia el sueño. Descansa, fluye, duerme.